Bienvenidos a El Debate. En nuestro espacio de análisis de hoy, nos vamos a adentrar en un texto que toca un tema sumamente pertinente, algo cotidiano que todos pisamos literalmente todos los días. Así es. Y es un tema que parece simple a primera vista, pero que esconde, capas de profunda complejidad cívica, económica y estructural. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar el artículo titulado Banquetas en mal estado, una urgencia ciudadana, escrito por el ingeniero Lucio Romero Corona. Fíjate que desde las primeras líneas, el ingeniero Romero Corona pone sobre la mesa un problema verdaderamente crítico. Habla del deterioro de nuestra infraestructura peatonal y, de las consecuencias directas que tiene esto en la vida de los ciudadanos. Consecuencias que a menudo son devastadoras, claro. Y en este diálogo buscaremos desentrañar la pregunta central que emana de su texto. A ver, la pregunta es, ¿el problema de las banquetas en mal estado debe entenderse primordialmente como una crisis de salud pública derivada del abandono y la falta de voluntad política del Estado? O por otro lado, el análisis del autor simplifica en exceso un reto enorme de diseño urbano y de ingeniería, reduciéndolo a una mera exigencia de mantenimiento. Para dejar muy claras nuestras posturas desde el inicio, yo sostengo que el diagnóstico del ingeniero Romero Corona es incuestionable y absolutamente acertado. El deterioro peatonal es un fracaso directo de las autoridades municipales y estatales que atenta contra el bienestar ciudadano. Y yo argumento que si bien el problema es grave, el marco conceptual del autor es reactivo y contradictorio, ya que las propias evidencias del texto sugieren que la solución va mucho más allá de simplemente inyectar recursos para reparar el concreto. Bueno, para fundamentar por qué defiendo este enfoque de abandono institucional, creo que es vital anclarnos en la historia central que utiliza el texto, para ilustrar el problema. ¿Te refieres al caso de Ana? Exactamente, el caso de Ana. El autor nos presenta a una vecina común y corriente que, en un trayecto súper rutinario y apresurado para llevar a su hijo a la escuela, tropieza violentamente con un desnivel pronunciado en la banqueta. Ajá. Y fíjate que las consecuencias que detalla el artículo no son menores. Ana sufre una lesión grave en la rodilla. Su hijo se lleva un susto terrible al ver a su madre tirada en el suelo y ella queda incapacitada para trabajar durante semanas. Esta narrativa no está ahí solo para generar empatía, ilustra a la perfección la tesis central del autor. Claro, pone un rostro humano a la estadística. Totalmente. No estamos debatiendo sobre un problema estético, de si la calle se ve bonita o fea. Estamos hablando de un riesgo de salud pública totalmente comprobable y de un impacto socioeconómico severo para una familia. Sí, a ver, es una tragedia innegable, pobre de Ana y de su familia, porque, el impacto económico de perder semanas de trabajo por una caída en la calle es algo que desestabiliza cualquier hogar. Comparto 100% la empatía hacia esa situación. Exacto. Y lo que lo hace aún más indignante, y aquí es donde el texto da en el clavo, es un detalle crucial. Esa banqueta llevaba meses en ese estado deplorable. Los vecinos ya habían levantado reportes reiteradamente advirtiendo del peligro. Sí, los famosos folios ignorados. Exactamente. El hecho de que las autoridades ignoraran olímpicamente estos avisos es, como bien titula Romero Corona en una de sus secciones, un síntoma innegable del abandono sistemático de la infraestructura básica. Es una negligencia que contradice desde la raíz cualquier política de bienestar. El Estado tiene el deber ineludible de garantizar condiciones mínimas de seguridad en el espacio público, y en este caso, el Estado falló de la manera más básica. Te entiendo perfectamente. Y la inacción burocrática es súper frustrante. Sin embargo, quiero presentar un contraargumento respetuoso, cuestionando la verdadera raíz del problema. Y lo haré utilizando un detalle muy específico, casi incidental, pero enormemente revelador que el propio autor nos proporciona. A ver, ¿cuál detalle? Él describe la causa de la caída de Ana como, cito textualmente, el concreto levantado por las raíces de un árbol. Ojo con esto. Ajá. Este pequeño detalle físico demuestra que no estamos lidiando únicamente con un descuido o un abandono pasivo por parte de funcionarios que no quieren trabajar. Estamos observando un choque activo, un conflicto dinámico entre elementos naturales vivos y la planificación urbana. Pero la inacción sigue estando ahí. Sí,
pero atribuir esto exclusivamente a una falta de voluntad política es querer tapar el sol con un dedo. Es ignorar por completo la biomecánica del arbolado urbano y los errores históricos de ingeniería civil al plantar especies incompatibles en espacios reducidos. Exigir, como hace el autor, que las autoridades simplemente destinen recursos para reparar, es una visión paliativa. Es ponerle un curita a una fractura expuesta. Entiendo por qué piensas eso. No aborden lo más mínimo la tremenda complejidad de hacer coexistir a la naturaleza con la infraestructura gris en nuestras ciudades. Claro, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre lo que significa el abandono institucional en este contexto tan específico. Cuando el autor califica esto como una urgencia ciudadana, no está ignorando la física ni la botánica. Él sabe perfectamente que hay un árbol ahí. Pues parece omitir la parte técnica en su exigencia. No es que la omita, es que está poniendo el foco donde debe estar la exigencia ciudadana, que es en la inacción administrativa. El texto nos recuerda que el caso de Ana no es aislado. Personas mayores, niños, trabajadores enfrentan este peligro a diario. Si un árbol levanta el concreto en una zona por donde pasan cientos de personas y los vecinos levantan folios advirtiendo del peligro, el origen biológico pasa inmediatamente a un segundo plano. La responsabilidad civil de la autoridad toma la delantera. Pero es que ahí está la trampa del argumento. Si el problema raíz, y perdón el juego de palabras, son literalmente las raíces levantando el cemento, la solución no es un mero trámite administrativo o mandar una cuadrilla con cemento fresco. Déjame terminar el punto, porque creo que es vital. Cuando las autoridades deciden ignorar esas advertencias durante meses, convirtiendo una calle en una verdadera trampa peatonal, eso se convierte indiscutiblemente en negligencia y riesgo de salud pública. El municipio tiene las herramientas, el personal y los presupuestos para mitigar estos riesgos. ¿Mitigarlos cómo exactamente? Ya sea ampliando la jardinera, rediseñando la acera o incluso implementando soluciones temporales que sean seguras. Al no hacer absolutamente nada tras ser notificados, presenciamos un abandono político de manual. No es un misterio irresoluble de la ingeniería. Yo lo abordo desde un ángulo diferente. El texto mismo nos da la clave al mencionar las raíces, y creo que clasificar este fenómeno orgánico que es implacable y progresivo bajo la etiqueta exclusiva de abandono político nubla el análisis técnico que realmente necesitamos. No creo que lo nuble, simplemente prioriza la respuesta humana. Pero para que nuestra audiencia lo visualice de manera sencilla, el crecimiento radicular debajo del concreto ejerce una presión hidráulica inmensa. Básicamente, las raíces actúan como gatos hidráulicos lentos pero imparables. Buscan agua, buscan oxígeno, y en ese proceso tienen la fuerza y la palanca suficiente para reventar losas de concreto que pesan toneladas. Nadie niega la fuerza de la naturaleza, por supuesto. Pero el ciudadano de a pie no tiene por qué ser experto en hidráulica vegetal para exigir el derecho a caminar seguro. Claro, el ciudadano no tiene que ser experto, pero quienes formulan la política pública sí. Y si el diagnóstico público se queda en «el alcalde no tiene voluntad de arreglar el cemento», estamos condenando a la ciudad a gastar dinero a lo tonto. Bueno, pero el autor apela a una exigencia de seguridad inmediata. Sí, pero solucionar esto de fondo no requiere de una simple orden de trabajo para mandar a 3 personas a echar cemento nuevo. Requiere estudios serios de arboricultura. En la planificación urbana moderna, para solucionar esto, se utilizan cosas como pavimentos suspendidos o tierra estructural. Imagínate una especie de matriz subterránea que soporta el peso de la banqueta, pero deja huecos para que las raíces crezcan hacia abajo en lugar de hacia arriba rompiendo el concreto. Lo cual suena excelente, pero también toma años planear. Y cuesta muchísimo dinero. Cuando Romero Corona acusa a la autoridad de simple descuido, minimiza la verdadera magnitud del reto técnico y financiero. Si solo lo vemos como una falla moral del gobierno por no atender un folio, nos alejamos de la discusión técnica que evitará que en un par de años esas mismas raíces vuelvan a mandar a otra Ana al hospital. Ese es un punto súper interesante. Y te concedo que las soluciones de fondo son técnicamente complejas, aunque yo lo enmarcaría de otra manera basándome en los argumentos de movilidad sustentable que introduce el mismo texto. Adelante. El autor hace una observación que me parece brillante y, la verdad, devastadora.
Él dice que tener banquetas peligrosas envía un mensaje clarísimo a los habitantes de que caminar no es seguro. Esta aseveración destruye desde sus cimientos cualquier intento de política de movilidad sustentable o de bienestar ciudadano. Es una contradicción enorme en el discurso público, sin duda. Es que hoy en día vemos a todos los niveles de gobierno llenarse la boca hablando de ciudades caminables, de reducir la huella de carbono, de usar menos el coche. Pero seamos realistas, ¿cómo le pides a un señor de 70 años o a una madre que lleva a su hijo de la mano que dejen su auto si la infraestructura más fundamental, la banqueta, es un campo minado? Te doy la razón en que el discurso choca con la realidad de las calles. Porque el autor nos dice acertadamente que esto va más allá del cemento. La movilidad sustentable exige como requisito previo innegociable la seguridad del peatón. A Ana no le importan los pavimentos suspendidos si su rodilla está destrozada hoy. Si el gobierno no puede garantizar una caminata matutina libre de fracturas, toda política ecológica se vuelve simple retórica vacía. Híjole, la verdad es que simplemente no compro esa idea del mantenimiento constante como la gran panacea. Y déjame decirte por qué existe una tensión teórica profundísima dentro del propio artículo cuando tocamos el tema de la sustentabilidad. ¿A qué tensión te refieres? Hablas de la movilidad sustentable como si fuera un concepto unidimensional, y el autor también parece caer en eso. Pero pensemos un momento. La movilidad sustentable y las políticas de bienestar climático en las ciudades promueven con justa razón el incremento masivo del arbolado urbano. Claro. Los árboles son los que reducen las islas de calor, capturan partículas contaminantes, dan sombra y hacen que la experiencia de caminar sea tolerable y agradable. Fomentan precisamente que la gente quiera caminar. Sí, nadie está argumentando en contra de tener árboles en las calles. Al contrario. Pero ahí radica la gran paradoja que el texto ignora. Son esos mismos árboles, forzados a crecer en cajetes de 1 metro cuadrado, en banquetas estrechas, los que levantan el concreto y causan accidentes terribles como el de Ana. Es un conflicto de espacio, ¿sí? Y aquí está la contradicción central de la exigencia de Romero Corona. Él defiende la movilidad sustentable a capa y espada, pero exige a las autoridades reparar las banquetas rápido porque las raíces las destruyeron. Exigir simplemente reparar carece de la precisión conceptual para salir de esta trampa. ¿Por qué lo dices? A ver, piénsalo. Si la cuadrilla del municipio va y repara la banqueta cortando las raíces gruesas para aplanar el terreno, le quitan estabilidad al árbol, probablemente lo maten a mediano plazo o peor, se caiga en la siguiente tormenta. Si cortas las raíces, matas la sustentabilidad climática de esa cuadra. Pero si dejas el árbol intacto y solo echas una capita de cemento por encima, en 6 meses estará roto otra vez. Entiendo tu punto sobre la fricción. Al omitir esta fricción real entre la infraestructura gris y la verde, el autor presenta una visión muy en blanco y negro. Asume que el gobierno solo debe poner voluntad para tener calles perfectas, ignorando que los propios ideales de una ciudad verde y una ciudad caminable a menudo chocan de frente en el espacio de una banqueta. No me convence del todo esa línea de razonamiento porque me parece que desvía la atención del imperativo principal que plantea el texto, que es la urgencia de la acción inmediata. Pero la acción inmediata puede ser destructiva. Sí, pero el ingeniero Lucio Romero Corona no está escribiendo un manual de arboricultura urbana para un congreso de biólogos. Está redactando un llamado a la acción dirigido específicamente a las autoridades. Defiende, y yo coincido plenamente con él, que exigir recursos y voluntad política es el enfoque correcto porque la seguridad peatonal no es un lujo, sino una obligación. Es una obligación, pero la forma de cumplirla importa. Claro, pero subraya algo fundamental. Dice que el primer contacto de la gente con la ciudad es la banqueta. Antes de tomar el transporte público, antes de entrar a tu oficina, lo primero que pisas es la banqueta. Es la interfaz democrática por excelencia. Por lo tanto, independientemente de la complejidad técnica de las raíces, la responsabilidad ineludible del Estado es garantizar que esa interfaz sea segura para transitar. Ese es un argumento convincente desde la perspectiva del dolor humano y los derechos. Exacto. Decir que la complejidad de las raíces excusa a la autoridad de intervenir rápidamente para evitar que más personas terminen en urgencias es inaceptable.
Ana necesitaba llegar a la escuela de su hijo ese día, no esperar 10 años a que se apruebe un nuevo plan de zonificación urbana o se instalen pavimentos suspendidos. Tienes toda la razón en la urgencia humana, pero ¿has considerado que la solución propuesta por el autor contradice la complejidad de su reflexión final? Analicemos con lupa cómo cierra el texto. Romero Corona concluye diciendo, y cito, reparar una banqueta no es solo corregir un pedazo de concreto, es garantizar el derecho básico de caminar sin miedo a caer. Es una frase potentísima, es una línea poética, casi un manifiesto. Pero desde el rigor del análisis de políticas públicas, esta reflexión debilita su reclamo inicial. ¿Por qué lo debilitaría? Me parece que lo refuerza por completo. O sea, eleva la exigencia, lo debilita porque a lo largo de todo el texto, su exigencia fue que los municipios destinen recursos para reparar la infraestructura. Pero si él mismo admite al final que el problema de fondo no es solo corregir un pedazo de concreto, entonces exigir a las autoridades que gasten millones en tapar desniveles con parches rápidos no garantizará el derecho básico de caminar sin miedo a largo plazo. Yo creo que estás interpretando la palabra reparar de forma muy literal. Es que en política pública las palabras importan. Si el objetivo genuino es garantizar ese derecho a largo plazo, la solución no es mandar brigadas reactivas cada vez que un vecino se queja en Twitter para echar pavimentos sobre raíces que seguirán creciendo. Requiere repensar las normativas, exigir anchos de banqueta mayores para los árboles, usar materiales permeables. La exigencia de voluntad política para reparar se queda corta frente a la ambición filosófica de su cierre. Entiendo tu postura, pero al decir reparar en el contexto de un profesional, se sobreentiende que esa intervención debe ser definitiva y bien hecha, no solo una plasta de asfalto para salir del paso. Ojalá los ayuntamientos lo entendieran así. Precisamente por eso el texto es una exigencia política. Es crítico no perder de vista el peso humano, que es lo que le da fuerza. Las discusiones sobre la expansión radicular y la infraestructura verde son válidas, pero para la madre trabajadora que no puede llevar el sustento a su casa porque su rodilla fue destrozada por una banqueta ignorada durante meses, esto es un fallo masivo del Estado en sus funciones elementales. Fíjate que te doy toda la razón en esa parte. Es un fallo masivo. Y precisamente porque las consecuencias humanas son tan graves, es que debemos ser implacablemente rigurosos con el diagnóstico para que la cura funcione de verdad. Totalmente de acuerdo en que la cura debe funcionar. Porque si el diagnóstico público se reduce a las autoridades son flojas, las administraciones públicas ansiosas por calmar los reclamos, a menudo optan por la solución más destructiva. Mandan una motosierra, cortan las raíces de tajo y desestabilizan árboles de 20 años que terminan cayendo sobre las casas. Si las soluciones reactivas mal hechas pueden empeorar todo. Exacto. Ninguna de estas respuestas precipitadas resuelve el problema de fondo que llevó a Ana al hospital. Al contrario, pueden crear riesgos peores. Por eso insisto en que el análisis del texto peca de simplificar un reto estructural que requiere muchísimo más que solo voluntad política y presupuesto de bacheo. Bueno, llegando a este punto, creo que es sumamente útil sintetizar nuestras perspectivas a la luz de este intercambio. Yo mantengo firmemente mi postura inicial. Considero que el artículo del ingeniero Lucio Romero Corona funciona maravillosamente como un manifiesto cívico. Es un texto necesario, sin duda. Y su gran virtud es que pone el reflector en la urgencia humana, económica y de salud que sufren ciudadanos como Ana por la negligencia institucional en la infraestructura básica. Demuestra cómo esta negligencia termina por deslegitimar los grandes discursos de movilidad sustentable. Y para resumir mi lado de la moneda, reiteraría que, aunque el imperativo moral de proteger al peatón es absoluto, el análisis técnico del texto revela que resolver la infraestructura peatonal requiere repensar nuestra interacción con el entorno urbano. Más allá del simple bacheo. Así es. Más allá de la simple voluntad política de verter concreto nuevo sobre el mismo problema de siempre, estamos obligados a diseñar soluciones estructurales profundas. A pesar de que claramente tenemos enfoques distintos sobre cómo abordar esto técnicamente, me parece que hay un punto de convergencia muy valioso.
Ambos analistas reconocemos el inmenso valor de la premisa central y coincidimos plenamente con la contundente reflexión final del ingeniero Romero Corona, porque una ciudad que cuida sus banquetas, cuida a su gente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Esa frase encapsula una verdad fundamental sobre el contrato social urbano. Y nuestro diálogo demuestra la importancia vital de analizar nuestro entorno desde múltiples disciplinas, viendo más allá de la superficie del concreto. Totalmente, no podría estar más de acuerdo. Queremos sugerir a toda nuestra audiencia que la próxima vez que caminen por su ciudad, observen esta infraestructura. Miren la lucha silenciosa entre los árboles y el pavimento, y reflexionen sobre el texto discutido hoy. Como siempre, dejamos en manos del oyente la tarea de formar su propia conclusión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima. Tu retroalimentación es muy importante para nosotros. Por favor, déjanos un comentario. Gracias.